Este es un video de espacios y subespacios vectoriales con algunos ejemplos de cómo vamos a hacer para demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial. Primero, la definición de espacio vectorial, ¿sí? Es una terna de elementos donde tengo un conjunto B, donde van a vivir los vectores, una operación que se llama la adición, que simbolizamos con esta cruz, y una operación que se llama producto. ¿Sí? Para que esta terna de elementos, ¿sí? El conjunto más la suma más el producto, sea considerado un espacio vectorial, tiene que verificar los siguientes axiomas. Primero, que si agarro dos elementos del conjunto B, cuando los sumo con esta operación, el resultado es otro elemento de B. Eso lo que decimos es que es cerrado para la adición. La otra propiedad que tiene que cumplir es que debe valer la propiedad conmutativa. ¿Sí? Si yo hago la suma en cualquier orden, da lo mismo. Y además vale la propiedad asociativa. Si tengo tres elementos del conjunto B, puedo sumar primero estos dos y al resultado sumarle W o hacerlo en este orden. Debería dar lo mismo. Otra propiedad es que tiene que existir un elemento que llamamos el vector cero o vector nulo. ¿Sí? Lo anotamos así con una O, con un subíndice que se llama B, que hace referencia al conjunto. ¿Qué propiedades cumple este elemento? Bueno, que cuando agarro un elemento del conjunto B y le sumo este elemento, primero da lo mismo en qué orden lo sume, porque vale la propiedad conmutativa, pero además el resultado es el mismo vector original. Quiere decir que es como el elemento neutro para la suma. Y después que para cada elemento del conjunto existe un elemento que llamamos o lo notamos así, menos U, que es el elemento opuesto, que la propiedad que verifica es que cuando yo agarro un elemento y le sumo su opuesto, el resultado da el vector cero, el elemento nulo. ¿Sí? Después que si tengo K es un escalar, o sea, un número real en este caso, si multiplico a un elemento del conjunto por un escalar, el resultado de esta cuenta es un nuevo elemento del conjunto. Eso decimos que es cerrado para el producto por escalares. Después que vale la propiedad distributiva, en este sentido, acá tenemos U más B, son dos vectores, que cuando los sumo me da un nuevo vector, y K es un número real, un escalar. Vale la propiedad distributiva en este sentido, y vale la propiedad distributiva en este sentido. Acá tengo U, es un vector, y tengo K y D, son dos escalares. Entonces que puedo sumar los escalares y después multiplicar por el vector, o puedo hacer la suma de los escalares multiplicados por el vector. Después tiene que pasar que cuando yo multiplico un vector por 1, el resultado da el mismo vector, y que vale la propiedad asociativa con escalares. ¿Sí? Si verifica todas estas condiciones, entonces estamos en presencia de lo que llamamos un espacio vectorial. Bueno, ¿cuáles son los espacios vectoriales conocidos con los que trabajamos en general? R2, R3, Rn, ¿sí? Son vectores con n componentes. Estos, si ustedes se ponen a chequear, verifican cada una de las condiciones de los axiomas, digamos, que presentamos antes. Después el espacio de matrices, que lo anotamos así, el espacio de matrices de tamaño m por n, ¿sí? Que podrían ser cuadradas, o sea, m igual a n, o podrían ser rectangulares. Y el espacio de polinomios, que lo llamamos P sub n, donde n indica el grado máximo de los polinomios que están en ese conjunto. ¿Sí? O sea, cuando yo digo P sub n, decimos los polinomios de grado menor o igual que n. O sea, P sub 2 son los polinomios de grado 0, 1 o 2. ¿Sí? Bueno, esos son los conjuntos más clásicos con los que vamos a trabajar en general en esta materia. Y ya les digo, si se ponen a chequear cada una de las condiciones, van a ver que verifica las condiciones anteriores. Bueno, ahora lo que nos interesa concentrarnos es, si yo tengo un espacio vectorial, un conjunto B,
y incluido en ese espacio vectorial hay un subconjunto que lo llamamos W, bueno, queremos saber cuáles son las condiciones que tiene que cumplir W para poder decir que es un subespacio vectorial de B. Y ahí no hace falta chequear todos los axiomas, ¿sí? Lo que tenemos que chequear son estas tres condiciones que están acá. Primero, que el conjunto W no sea vacío, o sea, que contenga algún elemento. Y en general lo que podemos chequear es que el elemento nulo del espacio más grande, de B, esté en W, ¿sí? Porque esta es una condición que se cumple para todos los subespacios. O sea, el elemento nulo del conjunto grande tiene que estar acá metido, en W. ¿Mm? Después, que si tengo dos elementos, U y B, que están en W, o sea, en este subconjunto, cuando hago la suma de esos dos elementos, también caiga dentro del mismo conjunto. O sea que el W tiene que ser cerrado para la suma. Y si agarro un elemento del conjunto W y lo multiplico por un escalar, cuando resuelvo ese producto, también es un elemento de W. O sea, es cerrado para la multiplicación por escalares. Si cumple esas tres condiciones, vamos a estar diciendo que W es un subespacio vectorial de B. Bueno, veamos algunos ejemplos más concretos. En este ejemplo tenemos W, un conjunto de. Primero tenemos que tratar de entender qué es lo que nos dice acá, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de estar en W? Primero, que son vectores de R3, ¿sí? Es un conjunto de vectores de R3 que no contiene todos los vectores de R3. Contiene aquellos que, al resolver el producto escalar de ese vector por el 1, 1, menos 1, el resultado de esta cuenta da igual a 0. ¿Sí? O sea, podemos pensar que son todos los vectores de R3 que son ortogonales al 1, 1, menos 1. Bueno, entonces lo que queremos saber es si este conjunto W es un subespacio vectorial de R3. Nosotros ya sabemos y vamos a usar que R3 es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que chequear es que W verifique las condiciones que dimos recién. Entonces, W está incluido en R3, es un conjunto de vectores de R3, y vamos a asumir que es con las operaciones que ya conocemos, de suma entre vectores y de producto por escalar. Entonces tenemos que chequear las tres condiciones. Que el elemento nulo de B esté en W. Bueno, ¿quién es B? B es el espacio vectorial grande, ¿sí? B es R3. Entonces esto es el elemento nulo de R3, el vector 0, 0, 0. Entonces ahora queremos saber si está en W. ¿Qué quiere decir que esté en W? Bueno, que verifique esta condición. Es verdad que el elemento nulo, o sea, si yo acá pongo el 0, 0, 0 y lo multiplico por este vector, ¿da 0? Bueno, sí, ¿no? Multiplicamos, da 0. Entonces decimos que este elemento está en W, porque verifica la condición de estar en W. Ahora tenemos que chequear. Si tengo dos elementos de W, quiero ver si la suma también cae dentro de W. Bueno, ¿cuál es el dato que tengo? Que U y B son vectores de W. O sea, que cuando yo multiplique a U por el 1, 1 menos 1 va a dar 0, y cuando multiplique a B por el 1, 1 menos 1 va a dar 0. Este es el dato, ¿sí? Los dos vectores ya sé que están en W. Lo que yo quiero probar, acá dice quiero ver que U más B está también en W. Entonces me pregunto, U más B, cuando yo lo multiplique por el 1, 1 menos 1, ¿cuánto da? Bueno, puedo hacer acá, aplicar la propiedad distributiva, ¿m? U más B, o sea, la propiedad distributiva del producto escalar, y efectivamente, como yo ya sé, tengo de dato que esto vale 0 por esto de acá, y esto vale 0, 0 más 0 es 0. Entonces, efectivamente, cuando yo multiplico U más B por el 1, 1 menos 1, da 0 la cuenta. Bueno, eso quiere decir que verifica la condición de estar en W. Entonces, podemos afirmar que se verifica la segunda condición. Y la tercera y última que hay que chequear es, si yo tengo un elemento de este conjunto W y lo multiplico por un escalar, quiero ver que el resultado también está dentro de este conjunto. Entonces, ¿cuál es el dato? U está en W, o sea, yo ya sé que esto pasa. Entonces, lo que me estoy preguntando es, si yo acá a U lo multiplico por un escalar, y cuando lo multiplique por este vector, 1, 1 menos 1, ¿cuánto da?
Bueno, nuevamente tenemos la propiedad asociativa, digamos, del producto escalar, así que resolver este producto es lo mismo que hacer K por el producto U por el 1, 1 menos 1, que esto ya sabemos, tenemos el dato de que vale 0, así que efectivamente cuando yo hago K por U por este vector, da 0. Es decir, verifica la condición de estar en W. Este vector por el 1, 1 menos 1 da igual 0. Entonces ahora afirmamos que como se verifican las tres condiciones, W es un subespacio vectorial de R3. Fíjense que si pensamos más generalmente este conjunto, son todos los vectores ortogonales al 1, 1 menos 1. O sea, son todos los vectores de R3, X y Z, ortogonales al 1, 1 menos 1. ¿Y eso qué nos da? Si yo resuelvo ese producto escalar, es la ecuación general de un plano. ¿Sí? O sea, los planos que pasan por el origen de coordenadas son subespacios vectoriales de R3. Sigamos con el ejemplo 2. Tengo un conjunto W y tratemos primero de entender cuál es la descripción de este conjunto. Son polinomios que pertenecen a P sub 3, o sea, de grado menor o igual a 3, tales que cuando evalúo esos polinomios en 1, el resultado da 0. ¿Sí? O sea, esto podemos entenderlo como que 1 es raíz del polinomio. ¿Sí? Entonces lo que queremos ver es si W es un subespacio vectorial del espacio vectorial que ya conocemos, que es P sub 3. ¿Sí? Bueno, asumimos que hereda, digamos, la adición y el producto definidas entre polinomios. Bueno, tengo que comprobar si me verifican las tres condiciones. El elemento nulo está W, esto me pregunto. El elemento nulo del espacio vectorial P sub 3. ¿Está en W? Bueno, tengo que chequear que verifique la condición de estar en W. ¿Sí? ¿Quién es el 0 sub B, o sea, el elemento nulo? El polinomio que tiene todos los coeficientes iguales a 0. ¿Sí? Tiene grado menor o igual a 3 y es el elemento nulo, el que verifica las condiciones del elemento nulo del espacio. Lo evalúo en 1 para ver si está en el conjunto W, que me dice que si evalúo en 1 me tiene que dar 0. Cuando evalúo en 1, que es reemplazar las X por 1, efectivamente la cuenta da 0. Como verifica esta condición, este elemento está dentro del conjunto W. Ahora tenemos que ver si tengo dos elementos de W a los que llamamos vectores, ¿sí? Más allá de ser polinomios, ahora en espacios vectoriales, los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores. Entonces tengo dos vectores de W. Quiero ver si cuando hago la suma también es un elemento de W. Entonces, ¿cuál es el dato? Si U y B están en W, son polinomios de grado menor o igual a 3, o sea, se pueden escribir de esta manera, tales que al reemplazar la X por 1, o sea, al evaluar en 1, el resultado de esa cuenta da 0. Este es el dato que me están dando, ¿sí? Si tengo dos elementos de W, entonces verifica la condición de estar en W. Lo que me pregunto ahora es, bueno, ¿y qué pasa cuando yo sume los elementos y los evalúe en 1? Si esto da 0, quiere decir que verifica la condición de estar en W. Si da distinto de 0, quiere decir que no verifica la condición. Bueno, para calcular cuánto vale la suma de estos polinomios en 1, lo primero que hay que hacer es calcular la suma de los polinomios. ¿Sí? Tengo el polinomio U, tengo el polinomio B, hago la suma de polinomios. Eso se hace término a término. ¿Sí? Voy a juntar lo que tiene x cubo de U con lo que tiene x cubo de B. Acá. ¿Sí? Término a término. Bueno, ahora vamos a evaluar cuánto da cuando agarro el U más B, que es un nuevo polinomio, y lo evalúo en 1. Bueno, reemplazo las X por 1. Y esto me queda esta suma de cosas. ¿Sí? Estos son los coeficientes de U y de B sumados. Ahora, yo tenía este dato que U evaluado en 1, o sea, esto, A más B más C más D es igual a 0, porque U es un elemento de W. Y tengo el dato de que cuando a B lo reemplazo en 1, o sea, E más F más G más H, también da 0, porque B es un elemento de W.
Entonces fíjense que cuando nosotros calculamos U más B evaluado en 1 nos dio esta suma de acá. Y esta suma de acá es U en 1 más B en 1. Pero nosotros ya tenemos el dato, esto da 0 y esto da 0, entonces acá estoy haciendo 0 más 0 y efectivamente verifica que cuando hago la suma de dos polinomios y los evalúo en 1, el resultado da 0, ¿sí? Usamos fuertemente que nosotros ya sabemos que U y B están en W, ¿sí? Son elementos de W. Y entonces calculamos la suma, la evaluamos en 1 y también nos dio 0. Así que la suma de dos elementos de W también está dentro del conjunto W. Nos queda la tercera condición. Tengo un elemento de W, un número escalar, un K, que es un escalar. Quiero multiplicar el escalar por el vector y ver si efectivamente cae dentro de W. Bueno, ¿cuál es el dato que tenemos? Entonces, U es un polinomio de grado menor o igual a 3 que verifica que cuando lo evalúo en 1, el resultado de esta cuenta da 0. ¿Sí? Verifica la condición de estar en W. Tengo un número real. Bueno, primero calculamos cuánto da K por U. ¿Sí? Multiplicar por un escalar un vector de este espacio. Bueno, es multiplicar cada uno de los coeficientes. ¿Sí? Es como una propiedad distributiva. Entonces lo que nos preguntamos para saber si K por U está en W es si cuando yo agarro el polinomio K por U y lo evalúo en 1, ¿cuánto da? Si da 0 o da distinto de 0. Tenemos el polinomio K por U, evaluamos en 1 y nos queda esta cuenta que está acá. Ahora, nosotros ya sabemos que A más B más C más D da 0, ¿sí? Porque estamos usando el dato de que U es un elemento de W. Entonces, esto da 0, cuando multiplico por un escalar da 0, así que efectivamente verifica la condición de estar en W, así que efectivamente probamos que se verifica la tercera condición. Entonces, como se verifican las tres condiciones, afirmamos que este conjunto W es un subespacio vectorial del espacio P3. Este conjunto lo pensamos como ese conjunto que está formado por todos los polinomios de grado menor o igual a 3 que tienen una raíz en x igual a 1. ¿Sí? Eso es un ejemplo de un subespacio vectorial de P3. Bueno, veamos el tercer y último ejemplo. Tenemos un conjunto que ahora son matrices de tamaño 2 por 2 que verifican que el determinante de la matriz es igual a 1. Entonces lo que queremos saber es si este conjunto W forma un subespacio vectorial de qué espacio, de las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Entonces es un subconjunto de este espacio vectorial con las operaciones de suma y multiplicación definidas entre matrices. Debo comprobar si se verifican las tres condiciones. Primero, si el elemento nulo del espacio grande, o sea, de matrices de 2 por 2, está dentro de W, o sea, verifica la condición de estar en W. El elemento nulo de matriz de 2 por 2 es la matriz que tiene 0, 0, 0, 0. Ahora, ¿qué pasa? Cuando calculo el determinante de esta matriz, da 0, no da 1. ¿Sí? Entonces, ya sé que este elemento, el elemento nulo de matriz de 2 por 2, no está en W. Entonces ya podemos concluir que no es un subespacio de matrices de 2 por 2, porque una de las condiciones que tiene que cumplir es que el elemento nulo del espacio grande tiene que estar dentro de este conjunto. Vamos a armar un contraejemplo. Un contraejemplo se llama un ejemplo que no verifica la condición. O sea, por ejemplo, para ver que no cumple la condición B, que es que la suma de dos elementos que están en W también está dentro de W. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, agarramos dos matrices que estén en W. Dos matrices de 2 por 2, que cuando calcule el determinante me da 1. El determinante me da 1. Entonces son dos matrices que están en este conjunto. Bueno, veamos qué pasa con la suma. Calculo la suma de matrices, que es esta matriz que está acá, y le calculo el determinante. Calculo el determinante y da 2, no da 1. ¿Sí? Entonces tenía dos matrices que están en W, pero cuando la sumo, no cae dentro de W. Entonces este conjunto no es cerrado para la suma. Entonces, nuevamente vamos a concluir que esto no es un subespacio vectorial porque tampoco verifica la condición B. Bueno,
Esto es todo. Espero que les sirva para leer los ejemplos que tienen en la guía teórica.